¿Y si un hombre, en sus últimos días, reuniera el valor para revelar algo que cambiaría el modo en que millones entienden a Cristo? ¿Y si ese hombre no fuera un líder común, sino la figura espiritual más influyente de nuestro tiempo? Se cuenta que, en la calma que precede al silencio definitivo, el Papa Francisco habló no como pontífice, sino como discípulo que, tras haber caminado con fe, volvía al centro mismo del misterio. Su voz no temblaba por el peso de los años, sino por la fuerza del testimonio. No eran solo palabras, era una confesión que tocaba el alma. La historia oficial lo muestra en balcones ante multitudes, pero su verdad más profunda nació en pasillos silenciosos, en hospitales, en villas olvidadas. Desde las calles modestas de Buenos Aires hasta los pasillos del Vaticano, su caminar fue el de un hombre marcado por la compasión y una devoción intensa hacia aquel que cambió su vida, Jesús. Quienes estuvieron cerca de él afirman que, antes de cerrar los ojos, compartió una revelación que no estaba escrita en ningún catecismo, ni dictada por protocolo alguno. Era algo más íntimo. Una certeza nacida del encuentro con el Salvador. Y fue tan impactante que quienes la escucharon no pudieron callarla. Pero para entender su impacto, primero debemos recordar quién fue Jorge Mario Bergoglio. No fue un papa de mármol. Fue de carne, hueso y espíritu. Un hombre que abrazó las periferias, que lloró con madres sin pan y que desafió los lujos dorados desde una silla sencilla. El papa de los gestos. De las miradas. De los silencios que decían más que 1000 discursos. A lo largo de su vida, nunca pretendió saberlo todo. Pero sí conocía a Jesús. No solo desde los libros, sino desde el clamor de los pobres, el temblor del enfermo, la mirada del que sufre. Y fue precisamente de Jesús de quien habló antes de partir. Él está más cerca de lo que creemos, se le oyó decir. No está solo en las alturas, está en la calle, en el suspiro del que no tiene esperanza, en el abrazo que perdona. Decía que muchos han hecho de Jesús una figura lejana, distante, doctrinal. Pero que él, en sus últimos días, lo descubrió más vivo que nunca. Como si el velo que separa la tierra del cielo se hubiera vuelto delgado, casi transparente. Recordaba las palabras del Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 18, «No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes». Y decía que esa promesa, tan repetida, en sus últimas horas cobraba una fuerza inquebrantable. Que Cristo no solo vino, sino que viene. Que sigue viniendo. Que el gran error de muchos creyentes es pensar que Jesús fue. Pero él insistía, Jesús es. Contaba cómo, en sus ratos de oración más recientes, no podía evitar las lágrimas. No por miedo, no por dolor, sino por gratitud. Decía que lo que más le sorprendía de Dios no era su poder, sino su ternura. ¿Quién soy yo para que me haya amado tanto?, repetía. Y no lo decía como pregunta retórica. Era el desborde del alma que ha sido tocada por el Eterno. Muchos esperaban que sus últimas palabras fueran sobre doctrina, sobre teología, sobre estructuras. Pero no. Hablaron del corazón de Cristo, de su abrazo, de su mirada y sobre todo, de su voz. Decía que en la intimidad de sus noches escuchaba una voz suave, constante, «Estoy contigo». Esa voz lo sostenía cuando el cuerpo ya no respondía, cuando el cansancio pesaba más que las palabras. Y en esa voz, decía él, comprendía lo esencial. No es cuánto haces, sino cuánto amas. No es cuánto sabes, sino cuánto perdonas. No es cuánto hablas, sino cuánto sirves. Reflexionaba en cómo la Iglesia muchas veces ha complicado lo simple. Que Jesús vino a revelar el amor del Padre, y nosotros a veces solo mostramos estructuras. Volvamos al Evangelio, murmuraba, a ese Cristo que sana en sábado, que toca al impuro, que llora por su amigo muerto y que da la vida sin esperar nada a cambio. Y no solo hablaba de volver, hablaba de despertar. Decía que muchos están dormidos, anestesiados por una fe sin pasión. Que oramos por costumbre, servimos por obligación, creemos por herencia. Y Jesús quiere un amor vivo. Fuego en el alma.
Compasión que quema la indiferencia. Si no arde, decía, no es de Dios. Esa revelación que compartió no fue un secreto de Estado. Fue una urgencia del alma. El grito de un pastor que ve a sus ovejas caminar sin rumbo. La humanidad está hambrienta de amor verdadero, afirmaba, y nosotros los cristianos tenemos pan y no lo compartimos. Esa fue su confesión final. No sobre escándalos, ni profecías oscuras, sino sobre un Salvador vivo, tierno, presente. Uno que sigue tocando puertas. Uno que quiere entrar, no con imposiciones, sino con amor. Y ese amor, decía el Papa Francisco, es lo único que tiene poder para sanar este mundo quebrado. En los días previos a su partida, se dice que el Papa Francisco pasó largas horas en contemplación. No frente a cámaras, no en grandes auditorios, sino en silencio, frente a un crucifijo sencillo. Uno de madera, gastado por los años, colgado en la pared de su pequeña habitación en Santa Marta. Allí, entre las sombras de la tarde y el silencio que lo envolvía, hablaba con Jesús como se habla con un amigo de toda la vida. Sin formalidades. Sin máscaras. Solo el alma desnuda ante su Creador. Y fue en ese contexto, dicen algunos testigos cercanos, que compartió su visión final. Una visión que no tenía luces ni ángeles en coro. Era mucho más humana. Más cercana. Lo vi, murmuró una noche, no en el trono, sino en la calle. No entre resplandores, sino entre heridas. Y con esa frase, reveló lo que llevaba años intentando comunicar con gestos, con viajes, con lágrimas. Jesús está en los márgenes. Decía que comprendió algo que durante años predicó, pero que solo al borde del final pudo sentir con toda su fuerza. Que Jesús sufre todavía, y sufre en los cuerpos de los ignorados, los despreciados, los marginados. Que cada vez que pasamos de largo ante un rostro con hambre, ante un anciano olvidado, ante un niño sin futuro, volvemos a clavar los clavos. Porque Cristo no quedó en la cruz, vive en los crucificados de hoy. Y su voz, por momentos frágil, por momentos firme, se llenaba de convicción. Aseguraba que la Iglesia no puede seguir mirando desde arriba. Que el camino de Jesús fue hacia abajo. Que bajó del cielo a un pesebre. Que bajó al dolor de los hombres. Que lavó pies. Que murió desnudo. ¿Quiénes somos nosotros para vestirnos de oro mientras el Maestro se despojó de todo? Decía que el mayor desafío de la fe no está en creer en milagros, sino en reconocer a Cristo en el rostro del otro. Que el juicio final no se basará en cuántas misas asistimos, sino en si dimos de comer, de beber, de vestir. Citaba constantemente Mateo capítulo 25, versículos 35 al 40, como su brújula final. Todo lo que hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Esa era la frase que, decía, no lo dejaba dormir en paz. Y no porque temiera el juicio, sino porque entendía que aún había mucho por amar, mucho por servir. En sus reflexiones, compartía que Jesús no es una idea, ni una doctrina, ni un símbolo. Jesús es real, vivo, presente. Y se manifiesta de formas inesperadas. En un abrazo de consuelo. En una lágrima compartida. En una oración sencilla. Decía que había descubierto que los grandes momentos espirituales no ocurren solo en catedrales, sino en cocinas humildes, en hospitales fríos, en calles donde nadie mira. Y en esos espacios, Cristo pasa. Y pocos lo reconocen. Decía también que el mayor enemigo de la fe no era el ateísmo, sino la rutina religiosa. Esa costumbre de orar sin escuchar, de alabar sin sentir, de servir sin amar. Podemos estar dentro de la Iglesia, advertía, y tener el corazón fuera del reino. Su llamado no era a la condena, sino al despertar. Es tiempo de volver a Jesús. Al real. No al domesticado. No al cómodo. Al que incomoda, al que transforma. Y hablaba con ternura de ese Jesús. No como teólogo, no como líder, como creyente, como discípulo. Decía que cada paso que había dado, cada decisión, cada discurso, cada silencio,
había sido fruto de la oración. Nunca estuve solo, repetía, siempre estuvo conmigo. Y al decir eso, sus ojos se humedecían. Contaba cómo, muchas veces, al mirar la cruz, no veía castigo, ni culpa. Veía fidelidad. Veía el amor llevado hasta las últimas consecuencias. Un amor que no abandona, ni siquiera cuando todos se van. Un amor que permanece, que abraza hasta el último suspiro. Y decía que ese amor era su única esperanza, que no confiaba en sus méritos, ni en su cargo, ni en su historia. Confiaba solo en la misericordia. Algunos cuentan que en sus últimas oraciones repetía una y otra vez: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Como el ladrón arrepentido. No como papa. No como teólogo. Como un hombre. Un alma que sabe que solo el amor de Dios salva. Y al hacerlo, dejaba claro que todos, incluso los más grandes, somos mendigos de la gracia. Y fue esa gracia la que lo sostuvo cuando su cuerpo ya no respondía. Cuando sus palabras se volvían susurros. Cuando el dolor se hacía más presente. Decía que ahí, en ese umbral, descubrió la verdad más profunda, que Jesús no nos deja. Nunca. Que camina con nosotros. Que nos toma de la mano. Y que en la hora final nos espera no con juicio, sino con los brazos abiertos. Se dice que en esos últimos días, el Papa Francisco ya no hablaba mucho. Pero cuando lo hacía, cada palabra parecía tener un peso eterno. No eran frases pensadas para quedar en los libros, sino confesiones de alma. Testimonios de un peregrino que, tras años caminando en la fe, por fin veía el horizonte del reino. En una de sus últimas conversaciones, dicen que murmuró algo que dejó en silencio a los presentes: lo más grande que he aprendido es que Jesús nunca se cansa de nosotros. Y esa frase, tan sencilla, tenía en ella la fuerza de todo un pontificado. Porque a lo largo de su vida, Francisco había conocido las caídas, las dudas, los desafíos. Pero siempre volvía a Cristo. Y cada vez que volvía, lo encontraba esperándolo. Esa certeza lo sostenía. Decía que el corazón de Jesús no se endurece, que su paciencia es eterna, que su amor no conoce cansancio. Nosotros sí nos cansamos de pedir perdón, decía, pero Él nunca se cansa de perdonar. Esa fue su bandera, su refugio, su gozo. Y por eso, en la hora final, su rostro no mostraba miedo. Mostraba paz. Una paz que no venía de haber cumplido una agenda. Venía de haber amado, de haber creído, de haber servido. Recordaba que Jesús no premiará títulos, ni cargos, ni popularidad. Jesús mirará el corazón. ¿Amamos? ¿Perdonamos? ¿Servimos? ¿Oramos cuando nadie nos veía? ¿Abrazamos al que nadie quería tocar? Si hiciste eso, decía, estás listo. En medio de sus recuerdos, también compartía su temor más profundo, que la Iglesia olvide su misión. Que se convierta en espectáculo. En institución sin alma. Si dejamos de reflejar a Cristo, advertía, dejamos de ser Iglesia. Y decía que la mejor forma de evitarlo es mirar la cruz. Cuando el poder nos tiente, miremos la cruz. Cuando el orgullo nos eleve, miremos la cruz. Cuando el éxito nos embriague, miremos la cruz. Porque para Él, todo lo verdadero nace allí. El perdón, la redención, la esperanza. Todo fluye desde ese madero ensangrentado donde Dios gritó su amor más alto. No hay otro camino, decía. No hay otro evangelio. No hay otra verdad. Cristo y solo Cristo. Vivo. Presente. Amando. Y en ese amor, decía, está la única esperanza para este mundo roto. No en la política. No en la economía. No en la fama. En el amor de Dios que se hizo hombre. Que murió. Que resucitó. Y que viene. Esa era su fe. Y esa era su despedida. Cuentan que en sus últimas horas, pidió escuchar el Evangelio de Juan. Capítulo 17. La oración de Jesús al Padre. Y cuando se leyó el versículo 21, que todos sean uno, como tú,
Padre, estás en mí y yo en ti, una lágrima rodó por su mejilla. Porque esa fue su plegaria constante, que la Iglesia fuera una. Que los corazones divididos se encontraran en Cristo. Que el amor venciera al odio. Que la luz disipara las tinieblas. Y al final, cuando el cuerpo cedía y la voz se apagaba, se dice que murmuró una última frase: todo es por Él, todo es para Él, todo es de Él. Y con eso, cerró los ojos. No como quien pierde, sino como quien regresa a casa. Hoy, al mirar su vida, entendemos que su mayor legado no está en los documentos, ni en las audiencias, ni siquiera en los gestos. Está en el eco de su testimonio, en su fe sencilla, en su amor inquebrantable por Jesús, en su llamado constante a volver al Evangelio. Porque en un mundo que grita, Él susurró con pasión. En una iglesia a veces atrapada en lo externo, Él mostró el interior. Y en una humanidad que corre, Él caminó despacio, al ritmo de los que se quedan atrás. Y ahora, imaginamos que al llegar al cielo, no fue recibido con trompetas, ni con discursos. Fue recibido por ese mismo Jesús al que amó tanto. Y al mirarlo a los ojos, escuchó la voz más dulce que jamás había oído: bien, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Y así, termina este tributo. No a un pontífice, sino a un hombre. Un hombre que amó, que creyó, que esperó, y que ahora, en la eternidad, descansa en los brazos de aquel a quien dedicó cada día de su vida.